déjenme decirles acerca del salmo que estaremos estudiando en esta tarde. Es un salmo cortito, solo 7 versículos, pero muy interesante, muy interesante. Y para ilustrar este salmo, piensen en una cuerda de una guitarra. Para afinar esa cuerda se requiere irla tensionando cada vez más y más y más. Pero cuando se llega a la tensión exacta, esa cuerda, si es buena, va a sacar un sonido perfecto, extraordinario. Pero si la cuerda es mala, pues ustedes saben lo que sucederá. Se va a reventar, porque no tiene la capacidad para esa tensión. Por lo tanto, este tipo de cuerdas no serán parte de la orquesta que entonará esa gloriosa melodía. Bueno, cuando las circunstancias de la vida producen tensión en ti, ¿qué tipo de sonido generas? Algunos sacan un mal carácter, otros revientan, unos tantos reniegan de Dios, otros se alejan desilusionados, pero otros producen un sonido grato que será usado como alabanza para nuestro Dios. Este es el caso de David en este canto. David nos va a presentar en este salmo lo que él está viviendo. Él está al borde de la desesperación, ya que Saúl lo tiene rodeado, está arrinconado, ha sido traicionado y humanamente hablando, para David no hay escapatoria. No hay escapatoria. Entonces David produce un sonido agradable de alabanza y lo plasma precisamente en este salmo. Sabe que detrás de todo lo que está sucediendo, la mano soberana de Dios es la que lo está capacitando y lo está guiando y está moviendo las piezas. Este estudio lleva por título Al borde de la desesperación. Y mi mensaje para ti, hermano, en esta tarde es muy simple. Hermano, no te desesperes. Mira más allá de lo que percibes físicamente. No te desesperes. Y lo vas a ver en la vida de David en este salmo. Por eso les invitamos a que por favor abran sus Biblias en el salmo número 54. Abre tu Biblia por favor en el Salmo número 54. Y cuando tú abres tu Biblia vas a ver aquí un título, y ese título es muy importante porque nos va a dar mucha información. Lo primero que te va a decir es que va dirigido al músico principal. Es decir, este salmo fue entregado al director de la música para que lo cantara durante la adoración. También dice en Neigiot. Esto se refiere a unos instrumentos de cuerda que usaban ellos en aquella época. También dice una palabra masquil. Esta palabra, como lo hemos estudiado anteriormente, simplemente significa instrucción o dirección. Nos indica que se escribió con el propósito de transmitir una enseñanza. Básicamente, el autor quiere compartir su experiencia cuando estaba él sin escapatoria, al borde de la desesperación, para que nosotros, los lectores, aprendamos qué hacer cuando estemos en una circunstancia similar. También el título nos dice quién es el autor, y el autor es David. Por el contexto histórico de este salmo, debió haberlo escrito a una edad muy joven, quizá alrededor de los 20 años, que es cuando él empezó a huir de Saúl. Él estuvo huyendo por aproximadamente 10 años, lo que nos indica que llegó al trono a la edad de unos 30 años, muy jovencito. Por eso Dios tenía que trabajar en su vida. Por eso Dios en estos 10 años le tenía que ayudar a madurar, porque iba a llegar a ser nada menos y nada más que el rey de Israel, una gran potencia en aquellos días. También nos dice algo más el título, y esto es muy relevante e importante. Dice así: cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? El contexto histórico
proporcionado en el título nos muestra la situación que impulsó a David a escribir este canto. Nos habla de un grupo llamado Zifeos, y vas a ver que en realidad son bien feos, son terribles estos hombres. Estas personas eran nativos del desierto de Zif, por eso se les nombraba así, la cual era una región montañosa de Judá, según nos dice el libro de Josué. Esta es la misma tribu de Judá a la cual pertenecía David, el autor de este salmo. Como puedes ver, de alguna forma eran conocidos. Pero estos zifeos hablaron con Saúl y le dijeron: ¿no está David escondido en nuestra tierra? ¿Por qué estos hombres le dieron información a Saúl? Déjame explicarte lo que sucedió desde el inicio. Resulta que David llegó a ser un héroe de la nación de Israel, dejando al rey Saúl en segundo lugar, y esto no le pareció bien. Él se llenó de envidia, de enojo, y fue tal su odio que intentó matar a David varias veces. Y no solo intentó matar a David, sino que también él acababa con todo aquel que le tendiese la mano a David. David no tuvo más remedio que salir huyendo de Israel. Buscó ayuda primero con el sacerdote Ahimelech. De ahí David sale huyendo a suelo enemigo con los filisteos. Él pensó que iba a pasar desapercibido. Su estrategia fue fingirse que estaba loco, pero cuando los filisteos se dieron cuenta que era David, él tuvo mucho miedo y vuelve a huir nuevamente, y ahora va a una cueva que se llamaba Adulam. Mientras tanto, Saúl se enteró que David estuvo con el sacerdote Ahimelech, el primer lugar donde llegó David, y mandó matar Saúl a todos los sacerdotes. Solo el hijo de Ahimelech, que se llama Abiatar, pudo huir de esa masacre. Abiatar fue a buscar ayuda con David. Bueno, ¿qué está haciendo David en la tierra de los zifeos? Dice Primera de Samuel que David se dedicaba a ayudar a los pueblos para poder sobrevivir. Él tenía un grupo de 400 hombres, luego se le añadieron otros 200, tenía un total de 600 hombres, y ellos iban y defendían a los pueblitos de invasiones extrañas. Los pueblos, en agradecimiento, les daban parte del botín, les daban comida, les ayudaban de diferentes maneras. Así es como un día le avisaron a David que un pueblo llamado Keila era amenazado por los terribles filisteos. Estos eran poderosos, sanguinarios. El pueblo de Keila estaba también en la región de Judá, donde estaban los zifeos, y ahí en la tribu de Judá es de donde viene David. David quería defender a su gente, pero el enemigo en esta ocasión era muy poderoso. Así es de que David hizo lo correcto. ¿Qué crees que hizo David? Lo primero que hizo fue orar a Dios. Dice Primera de Samuel 23:2 lo siguiente: y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero cuando David pasa este mensaje a sus hombres, ellos no estaban muy convencidos y tenían mucho miedo. Por eso David vuelve a orar a Dios y le dice: Señor, ¿iré a atacar y a defender a Keila? Y entonces el Señor le dice: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré a los filisteos en tus manos. En esta ocasión, Dios dio a David y a sus hombres una extraordinaria victoria, gracias a la fe que David tuvo, que se vio reflejada en la obediencia. Dio un paso de fe, fue a pelear y Dios le dio esa gran victoria. En esa región de Keila es donde Abiatar se le une a David y le dijo sobre el asesinato de su padre Ahimelech y la matanza hecha por Doeg,
bajo la orden de Saúl. También cerca de esa región estaba la región de los Zifeos, que se menciona en este título. David, al sentirse en peligro, a sentir que venía un ataque contra él, consultó nuevamente a Dios. Y dice primera de Samuel 23:12, y dijo luego David al Señor: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: sí, los van a entregar. ¿Qué era lo que iba a pasar? Este pueblo de Keila, aterrado porque Saúl iba hacia allá, iba a traicionar a David y lo iba a poner en manos de Saúl. Así es de que David decide esconderse en un monte de Zif. Pero al enterarse los habitantes de Zif, fueron a dar aviso a Saúl, como lo dice este título. Esto puso a David en una posición muy difícil, al borde de la desesperación. Este es el contexto histórico en que nos sitúa este salmo. Como puedes ver, la situación de David es desesperante y aquí nos va a dar él una gran lección. Lo primero que nosotros vamos a observar aquí es que cuando estés al borde de la desesperación, no pierdas la calma. Recuerda que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito de parte de Dios. Mira, David consultó a Dios para ir a esa región, como lo leímos. Por tanto, Dios quería que David estuviese ahí por una razón. Por una razón. Vamos a ver lo que nos dice este interesante salmo, versículo número 1. Mira lo que nos dice David. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu gran poder, defiéndeme. Mira las palabras de David. De entrada vemos en el canto que David se encuentra en una situación muy compleja. David va directamente a Dios para pedirle ayuda, lo que nos muestra que no hay tiempo que perder. David no hace nada más que ir directamente a Dios y pedir ayuda. En el Padre Nuestro nosotros aprendemos que cuando oramos a nuestro Dios debemos de comenzar alabándole, glorificándole. Pero hay ocasiones en que debemos de ir directamente a la petición porque es apremiante, como lo está haciendo David en esta ocasión. También sucedió cuando Pedro se está hundiendo. ¿Qué dijo? Señor, sálvame. Va directamente al punto y es lo que está haciendo David. Fíjate lo que nos dice. Oh Dios, empieza este salmo. El salmo comienza con una expresión de angustia. David de entrada nos muestra una gran angustia con esta expresión. Esta expresión va dirigida a Dios y esta era una práctica muy común de David. Varias veces leemos que David decía esta expresión, como en el Salmo 3:1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Salmo 16:1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. David nos está indicando que hay una desesperación dentro de él. David iba y exponía su corazón al lugar correcto, a la misma presencia de Dios. Mira lo que nos dice en un solo versículo: sálvame, defiéndeme. La situación es tan compleja para David que hace dos solicitudes para asegurar su bienestar. Sálvame, le pide a Dios que lo auxilie. La palabra aquí nos da la idea de quitar una carga muy pesada, ser librado de una opresión o de un gran peligro. Es tan compleja la situación de David que él sabía que solo Dios podía ayudarlo. Y le dice: defiéndeme. David le pide a Dios que sea él quien pelee esta batalla. Es tan compleja la situación de David que él sabía que solo Dios podía pelear esa gran batalla. David está en un gran peligro. Estas palabras indican que él está al borde de la desesperación. Y también le dice: y con tu poder, defiéndeme. La petición de David es que Dios use su gran poder para que le ayude en esta situación.
David se ve tan indefenso ante sus propios ojos que la situación parece perdida. Por eso necesita el poder divino. David conoce muy bien a Dios y sabe que ante el poder de Dios no hay quien pueda sostenerse, como nos lo dice Éxodo 15:6. Dice así: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantan contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. No hay nada ni nadie que pueda detenerse o que pueda oponerse al poder de Dios. Por eso David pide a Dios que haga uso de ese gran poder. Versículo número 2. Mira lo que nos dice: oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Nuevamente vemos la desesperación de David. Después de pedir ayuda, David hace lo posible para captar la atención de su Dios. Dice: oye, escucha. David está en un gran peligro, por eso usa varias veces palabras para captar la atención de Dios. Oye, le pide a Dios que perciba sus palabras, que perciba su oración, pero no solo eso, le dice: escucha. Esto quiere decir que David quiere que Dios no solo perciba el mensaje, sino que también actúe a su favor. David está en un gran peligro. Estas palabras reflejan la gran necesidad que tiene de que Dios le escuche, porque está al borde de la desesperación. ¿Por qué David piensa que está en una situación que no puede enfrentar? Mira, piensa, acaba de derrotar a los feroces filisteos. Dios los entregó en su mano. Recuerda, David está en el territorio de los cifeos, quienes habían prometido a Saúl entregar a David. Por eso David y sus hombres salieron huyendo a un monte, pero Saúl, con hambre de violencia, emboscó a David. Él va por dos partes tratando de emboscar a David. Nos dice Primera de Samuel 23:26. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por otro lado del monte, y se daban prisa para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. David estaba en una emboscada. Parecía que humanamente todo estaba perdido. Un hombre violento con un gran ejército lo había arrinconado, y no solo eso, este hombre había pasado mucho tiempo buscando la cabeza de David. Venía con hambre y sed de sangre. Pero, ¿por qué está David ahí? Porque Dios lo había llevado al extremo. Y en la Biblia vemos que esto no es algo nuevo. Varias veces vemos nosotros ejemplos de personas llevadas al extremo por parte de Dios. Por ejemplo, Abraham. Él estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. ¿Te recuerdas? Mira, dice Génesis 22:10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Él estaba cerca de sacrificar a su hijo. Pero entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Moisés es otro ejemplo. Estuvo entre el mar Rojo y el ejército egipcio. Dice Éxodo 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron a Jehová. ¿Por qué? Porque estaban al borde de la desesperación entre los egipcios y el mar que estaba enfrente de ellos. Y hay otros ejemplos más. Mira, Dios podía haber actuado antes, pero los había llevado al extremo por una razón.
David tenía que ejercitar su fe y ser más a la imagen de su Dios. Dios lo estaba preparando para algo grande. Iba a ser nada menos y nada más que el rey de Israel. No era suficiente la teoría que tenía David sobre Dios. Necesitaba ponerla en práctica. Este entrenamiento duraría 10 largos años. Cuando estuviera listo David, entonces él podría sentarse en el trono, pero no ahorita. Ahorita estaba en la escuela de la fe. Esta situación sacaría lo que realmente estaba dentro de David. Al estar al extremo, David sacaría un sonido dulce o si no, sacaría lo peor de él. También Dios usaría la vida de David para fortalecer a otros. Tú y yo estamos leyendo este salmo, estamos aprendiendo de este salmo muchos años después de este acontecimiento. Dice Primera de Corintios 10:11 lo siguiente: y estas cosas les acontecieron, ¿para qué? Dice la Biblia, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra de Dios es un ejemplo para ti y para mí. Gracias a estos escritos podemos conocer más a Dios y fortalecernos. Cuando todo parece perdido, sin que seas tú el culpable, ¿cómo ves tú esa dificultad? ¿Qué es lo que sale de ti? ¿Sale lo mejor o sale lo peor? Ese eres realmente tú. Esa es realmente tu fe la que sale. Esa es verdaderamente tu relación con Dios. Y David nos está enseñando lo que está dentro de él. Mira el versículo número 3. Él empieza a desahogarse con su Dios. Dice David en el versículo 3, porque extraños se han levantado contra mí. ¿Por qué? Porque extraños. Ahora David, después de haber clamado a Dios, le dará las razones de su desesperación como si Dios no lo supiese. Dice, porque extraños se han levantado contra mí. La realidad es que quienes perseguían a David no eran para nada extraños. Por el contrario, eran muy conocidos. Mira, ponte a pensar, todos estos hombres eran israelitas como él. Por ejemplo, los habitantes de Keila eran de la misma tribu de Judá. También los cifeos eran de la misma tribu de Judá. David había sido capitán del ejército de Saúl, que era quien lo quería atrapar, quien lo tenía emboscado. Todos estos eran conocidos, no eran extraños. Pero ¿por qué David usa la palabra extraños? Básicamente, lo que David nos está diciendo es que no los reconoce. No los reconoce. ¿Cómo es posible que los habitantes de Keila lo hayan traicionado si los acaba de liberar de los filisteos? Quizá ellos lo hicieron por miedo a Saúl, no querían arriesgar a sus familias. Dios mismo le dijo a David que el pueblo ingrato de Keila lo iba a traicionar. Los cifeos eran de la misma tribu. Ellos deberían de haber estado del lado de la justicia, pero David no los reconocía. Es más, Saúl debería de haber estado agradecido porque David expulsó a los filisteos de su territorio. Le evitó el trabajo de pelear para defender a los hombres de Keila. Todos sabían que Saúl no tenía un siervo tan fiel como David, pero no, actuó como un verdadero extraño. David no lo reconocía. Todos estos eran extraños para él. David simplemente no sabía quiénes eran estas personas. Estos hombres parecían extraños, pero en su soledad, en su desesperación, David hizo lo correcto. Clamar a Dios con todas sus fuerzas. Dios permitió esa gran traición de todos estos hombres conocidos por David porque lo estaba moldeando, estaba trabajando en su carácter. ¿Y tú qué haces en medio de la traición? Debes de ver más allá de la persona y de la ofensa.
Piensa el propósito por el cual Dios permite ese corazón endurecido contra ti. De ti depende pasar la prueba con excelencia o reprobarla. Y tú sabes que cuando una prueba se reprueba, hay que volverla a presentar. Mira lo que nos dice David. Porque extraños se han levantado contra mí, hombres violentos buscan mi vida. Se complican mucho las cosas. David sabía que estos hombres no estaban jugando para nada. Ellos eran de armas tomar, eran capaces de los peores crímenes, eran violentos. De hecho, Saúl acababa de dar la orden de matar a los siervos de Dios sin tocarse el corazón para nada. Eran ambiciosos. Saúl había prometido bienes a quienes se entregaran a David. Tenían un objetivo muy claro: acabar con la vida de David. Saúl había estado invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo buscando la cabeza de David. David no estaba exagerando para nada. Estos hombres eran violentos y estaban buscando nada menos y nada más que su vida. Dice también David: no han puesto a Dios delante de sí. Estos hombres no habían consultado a Dios para hacer esa misión militar. Están actuando como aquellos que no conocen a Dios, nos está diciendo David. No muestran ni tantito temor a Dios porque no lo consultan. O más bien por eso no lo consultaron, porque sabían que estaban haciendo algo malo delante de Dios. Están siendo impulsados por sus deseos carnales en lugar de ser impulsados y dirigidos por la palabra de Dios. Estos eran polos opuestos a David, el cual sí consultaba a Dios y esperaba su respuesta. ¿Recuerdas lo que leímos? Primera de Samuel 23:2. David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y luego el versículo 11 nos dice: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Algo totalmente diferente. A Saúl y su ejército no consultaban a Dios. Por el contrario, estos perversos habían creado su propio Dios cómodo a su conveniencia, que les pasaba todo aquello que ellos hicieran. Mira, nos dice Primera de Samuel 23:19 cómo hablaba el rey Saúl, y no lo vas a creer. Dice Primera de Samuel 23:19: después subieron los de Zif para decir a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores? Es lo que nos dice el título de este salmo. Y mira cómo responde este rey sinvergüenza. Y Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Saúl se sabía el vocabulario espiritual, pero su corazón estaba lejos, muy lejos del Dios verdadero. Él había creado su Dios cómodo que le permitía hacer todas sus perversidades contra los inocentes. En cada decisión, no se te olvide consultar a Dios verdaderamente. No importa qué tan bonitas se escuchen tus palabras para justificar tus hechos. Si no van de acuerdo a la palabra de Dios, estás haciendo lo mismo que Saúl. Estás creando tu propio Dios cómodo y que te pasa todo lo que tú haces. Y la Biblia enseña que eso es idolatría, porque no es el Dios de la Biblia. Consulta a Dios. Consulta a Dios. Pero estos hombres, como dice David, no han puesto a Dios delante de ellos. Ellos están siguiendo sus propios deseos carnales. Mira, cuando estés al borde de la desesperación, no pierdas la calma. Recuerda que todo tiene un propósito y busca a Dios en esa situación. Busca a Dios. Y además, usa esa oportunidad para ejercitar tu fe. Ejercita tu fe. David tiene ahora, a partir del versículo 4, un cambio de actitud impresionante. Él no perdió la calma. Confió que Dios estaba con él. A pesar de que su circunstancia
era muy complicada. Mira el versículo número 4, cómo nos presenta David a su Dios. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. ¿Qué? ¿Puedes poner atención lo que estamos leyendo? Ahora David está introduciendo quién está del lado de él. Dice, he aquí, Dios. La frase en español no suena tan fuerte o no hace el énfasis que hace en otros idiomas. Por ejemplo, en inglés dice behold, indica detenerse, quedarse plasmado al ver algo sobresaliente. En el idioma original, en el hebreo, es una prolongación de he aquí, hey, miren. David sabe que no está solo. David sabe que Dios está con él y por eso con asombro introduce a su Dios. Sabe del poder de Dios, sabe quién es el Dios verdadero. Y David dice, Él es el que me ayuda. Pon atención en las palabras de David. Es un cambio increíble de actitud. Ahora está hablando en una manera diferente después de haber orado y derramado su corazón delante de Dios. Al inicio, si tú recuerdas, David comenzó el canto pidiendo la intervención divina, que Dios le escuchara. Él decía, oh Dios, sálvame. Oh Dios, oye mi oración. Pero ahora él ve las cosas muy diferente. Está plenamente convencido que Dios le ayuda. Ahora, pon atención en el verbo, está en presente, indicando que está consciente de la participación activa de Dios en esa situación que él está viviendo. Dice, he aquí, Dios presente. El Señor está hablando en presente. Sabe que Dios está permitiendo esta situación. David ha orado y ahora cree que Dios ha escuchado su oración. Y esa es la reputación de nuestro Dios. Él es ayudador de los suyos. Él escucha nuestras plegarias, nuestros ruegos, nuestras súplicas. Por ejemplo, dice Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 30:10, oye Jehová y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. El salmista lo consultaba porque esa es la reputación de Dios. Es nuestro ayudador. David sabe que Dios no desampara a su pueblo. Aunque David no lo viera con sus propios ojos, era verdad que Dios le estaba ayudando. Mira lo que dice Primera de Samuel 23:14. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en el monte del desierto de Sif. Ahí es donde David está arrinconado. ¿Qué sucedía mientras tanto? Y lo buscaba Saúl todos los días. Antes de que estuviera arrinconado, Saúl andaba buscando a David. ¿Y por qué no podía encontrar a David? Dice Primera de Samuel 23:14, pero Dios no lo entregó en sus manos. David estaba en lo correcto. Aunque sus ojos no lo percibieran, Dios lo estaba cuidando. Todo estaba pasando bajo la aprobación soberana de su Dios. No dejes de invocar la ayuda divina en las dificultades. Dios es su pronto auxilio en las tribulaciones de sus hijos. Aunque no lo veas físicamente, ahí estará Dios. Ahí estará Dios. Versículo número 5. Mira lo que dice David con la confianza que él está hablando. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Nuevamente David habla con una gran seguridad. Indica que Dios no dejará pasar por alto el mal que le están haciendo. No solo está seguro de que Dios le ayudará, también está seguro de que Dios le hará justicia. David básicamente está diciendo, Él devolverá el mal a estos hombres, pero yo no. Esto lo voy a dejar en manos de Dios. Si David intentara vengarse, si él peleara con una sed de venganza, si buscara una revancha, las cosas
iban a empeorar. Pero David tenía un corazón muy diferente. Más adelante, él tendría la oportunidad de matar a Saúl, pero no le hace daño. Él confía que esa maldad iba a regresar a ellos como un boomerang y que Dios le iba a hacer justicia. David está actuando muy diferente a estos hombres. Mira, hermano, cuando estés al borde de la desesperación, no pierdas la calma. No pierdas la calma. Mira la vida de David. Todo tiene un propósito. Busca a Dios en esa circunstancia compleja. Ejercita tu fe como lo está haciendo David. Créele a Dios, pero también recuerda las victorias pasadas. Trae a la memoria las victorias del pasado. David sabía que así como Dios le ayudó en el pasado, le podía ayudar en el presente también, para poder adorarle en un futuro. El pasado le fortalecía para ver el futuro con un futuro grato de adoración. Mira lo que nos dice el versículo número 6. Nuevamente vemos a un cambio en David impresionante. Mira lo que nos dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. David ahora tiene otro cambio en su canto nuevamente. ¿Te fijas lo que está diciendo? Él ha pasado de la preocupación a la confianza y ahora está en el agradecimiento. Está muy agradecido con Dios. Por eso hay varias cosas que él quiere hacer para demostrar ese agradecimiento. Dice que va a sacrificar, dice que va a alabar. Está convencido que Dios lo va a sacar de esa situación. Y esto lo hará voluntariamente, sin ninguna conveniencia. Lo va a hacer David de corazón, como lo decimos humanamente, tal como debe de ser el sacrificio y la alabanza a nuestro Dios. Ahora, debemos de tener cuidado con estos versículos. Esto no quiere decir que Dios te va a sacar de todas tus dificultades, porque mira, hay una promesa específica para David, pero lo que sí vemos claramente, que Dios no desampara a sus hijos, que Dios escucha el ruego de sus hijos y que Dios actúa soberanamente en la vida de sus hijos y que Dios está madurando a sus hijos también. Pensemos en David. ¿Por qué David está tan seguro que Dios le libraría de ese gran peligro? Mira, David no está hablando sin fundamento. Seguramente David recordó que había una promesa de parte de Dios. La Biblia nos enseña que en aquellos días, cuando sucede todo esto, David recibe una visita. Recibe la visita de Jonatán, hijo de Saúl, que lo quería matar. Y mira las palabras de Jonatán. Primera de Samuel 23:16 dice lo siguiente: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Este hijo era totalmente diferente a su padre. Él fortaleció a David en Dios. Versículo 17. ¿Qué le dijo Jonatán que lo fortaleció? Estas palabras fueron dichas por él: no temas, David, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre sabe esto. Increíble. Jonatán se supone que sería el próximo rey, pero él está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y darle ese lugar a David. Esa es la promesa que había de parte de Dios para David. Por eso David estaba tan seguro que saldría con vida a pesar de la dificultad, porque Dios es fiel y Dios cumple sus promesas, y a su tiempo debido, él iba a ser el próximo rey de Israel. Por eso él dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová,
¿Te fijas? Los verbos están en futuro porque él le creyó a su Dios. Alabaré tu nombre, oh Jehová. Nuevamente, esta frase nos indica la gran seguridad de David de que Dios lo iba a sacar con vida de esa terrible situación. David podría alabar a Dios ahí mismo, pero ¿por qué dice que va a alabar su nombre en un futuro? Bueno, esta frase nos indica que David quería alabar a su Dios con la congregación, con todos los hermanos. David está mostrando su fe en Dios porque no dejó que las circunstancias le desviaran y le dejaran de adorar a su Dios. Hermano, no permitas que las dificultades de la vida te priven de alabar a Dios. Con mayor razón, alábale, alábale. Porque es bueno, dice David, porque es bueno. A pesar de lo que sus ojos humanos estaban percibiendo, los ojos del alma veían algo muy diferente. Quizás las personas comunes y corrientes no podían entender la alegría que tenía ahora David, pero él entendía quién era su Dios. Entendía que era bueno alabarle. Alabar a Dios es bueno aún en las tribulaciones, porque estas tribulaciones tienen un propósito. ¿Recuerdas lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 3? Dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué? ¿Nos alegramos en las tribulaciones? ¿Por qué? Dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Te fijas? Pablo nos recuerda que las tribulaciones tienen un propósito, y mira quién nos lo está diciendo: Pablo, quien vivió tribulación tras tribulación. Por eso David podía alabar a Dios. Él estaba mostrando realmente su fe, estaba mostrando su confianza en Dios, no solo con palabras, sino también con hechos. Recuerda que pase lo que pase, Dios no deja de ser bueno. Aún en las dificultades, Él está en control y quiere lo mejor para ti. Versículo número 7, mira cómo termina este canto. Dice David lo siguiente: porque Él me ha librado de toda angustia. ¿Qué? La situación de David no ha cambiado mucho y él dice: Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. ¿Te fijas lo que está diciendo David? Los estudiosos bíblicos coinciden que esta frase nos indica la gran fe de David en Dios. ¿Por qué? Mira, como te dije, su situación no ha cambiado, pero su confianza estaba plenamente en Dios. El mismo Dios que le había ayudado en el pasado, le ayudaría en esta ocasión, porque David sabe que Dios no desampara a sus hijos, porque David sabe que Dios soberanamente está trabajando, porque David sabe que hay una promesa que él sería el próximo rey de Israel. Él recuerda las victorias del pasado. Seguramente David cerró sus ojos y se le vinieron a la mente cuando peleó contra animales salvajes, recuerda, leones, osos, o cuando peleó contra el gigante Goliat, el cual, por cierto, era filisteo también, o también cuando Dios lo protegió de Saúl, que intentó matarlo con la lanza varias veces, o aún en las batallas contra los filisteos. Él estaba recordando todas esas victorias que Dios le había dado. Él está diciendo: así como Dios me libró de la angustia en el pasado, Él puede librarme ahora. Él me ha librado anteriormente, Él puede librarme ahora. No hay sombra de duda. David estaba convencido quién era su Dios, que el Dios del pasado es el Dios del presente y es el Dios del futuro, y ese Dios
es fiel. En momentos de angustia en tu vida, trae a la memoria las victorias pasadas. Recuérdate a ti mismo quién es Dios y cómo ha obrado en tu vida anteriormente. Eso te fortalecerá grandemente como está fortaleciendo a David. David tiene grandes razones para alabar a Dios. Dios lo ha librado de su angustia, lo ha librado de sus enemigos y Dios es poderoso y le puede ayudar para un futuro glorioso. Mira, la Biblia indica que cuando todo parecía perdido para David, algo extraordinario sucedió. David tenía razón. Recuerda la situación de David. Saúl tenía rodeado a David y a sus 600 hombres, lo que me enseña que David tenía menos hombres que Saúl. Saúl debió haber llegado con una cantidad enorme para atacar a David. Eso también me enseña que él dejó desprotegida su ciudad, dejó desprotegido Israel. Dice primera de Samuel 23:26. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Todo parecía perdido. David había sido llevado al borde de la desesperación. En ese momento, algo inesperado sucede. Saúl recibe un mensaje. Primera de Samuel 23:27 nos dice lo siguiente: entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ve luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Y volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Hamalecot, es decir, peña de la división o peña de la huida. David no tuvo que haber hecho nada. Su Dios, en una manera impresionante, lo libertó, porque Saúl tenía que retirarse. Había dejado desprotegido su país por atacar a un hombre de Dios. Así es de que ese Dios que le libertó en el pasado, le libertó en una manera impresionante en el presente. Cuando David estuvo al borde de la desesperación, clamó a Dios y Dios lo libró, porque había pasado la prueba de la fe con excelencia. Pero eso no es todo, hermano. Hay algo impresionante, un poquito escondido aquí. Mira, ponte a pensar en lo siguiente. Algo extraordinario es que Dios no comenzó a ayudar a David cuando él oró. La ayuda de Dios comenzó mucho atrás. Antes de que David estuviera al borde de la desesperación, Dios ya estaba trabajando un plan maestro para ayudar a su siervo. Ponte a pensar en lo siguiente. Para que el mensajero llegara en el momento preciso, tuvieron que pasar varias cosas desde antes. Los filisteos debieron haber planeado atacar a Israel, mientras Saúl estaba buscando a David con los cifeos. Ahora, ¿qué sucedió? Llegan a amenazar a Israel y el mensajero sale de Israel a dar aviso a Saúl. ¿Y qué estaba pasando mientras tanto? Saúl comienza a perseguir a David en la montaña. ¿Qué sucede? El mensajero llega a dar aviso a Saúl del ataque cuando Saúl tiene acorralado a David. Los tiempos de Dios son perfectos y las cosas no suceden al azar. Dios ya había orquestado todo esto para que el mensajero llegara en el momento exacto. Hermano, no llegues al borde de la desesperación. Mejor detente y piensa que Dios te está escuchando, que Dios está a tu lado, Dios te está capacitando, Dios ha planeado tu rescate y todo lo que necesitas. Por eso debes de conocer muy bien a tu Dios para entender los acontecimientos de tu vida.
Dice Salmo 46:10, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y este es el Dios que nos está presentando este hermoso salmo en tan solo 7 versículos. Un Dios misericordioso, poderoso, soberano, lleno de amor, pero también de justicia, que le iba a dar más adelante a Saúl lo que él se merecía. Por eso te tengo algo para pensar en esta semana. ¿Qué situación en tu vida te tiene al borde de la desesperación y necesitas verla como una oportunidad para madurar y alabar a Dios? ¿Qué situación? Piensa. Bueno sería, hermano, que en esta semana oráramos de la siguiente manera. Dios mío, ayúdame a ver las dificultades como oportunidades y con tu gran poder, defiéndeme. Defiéndeme, Señor. Defiéndeme. Esperamos que el Señor te haya fortalecido en esta tarde por medio de su palabra y que el Señor sea hablándote a tu corazón, que sea Él guiándote en todo momento y fortaleciéndote como lo hizo con David, como lo hizo con David.